Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 118. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en Génesis 12:1. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 21:9 de la Biblia, y también acerca de Génesis 21:10, comenzando con Génesis 21:9. Génesis 21:9 dice: Y vio Sara que, el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Génesis 21:9. Algunos detalles de Génesis 21:9. Como dijimos en los detalles del versículo anterior, el apóstol Pablo dio un uso inspirado a este incidente. Por motivo de eso, él escribió la epístola a los Gálatas, para corregir las iglesias en Galacia, las cuales estaban regresándose a los tiempos de la ley de Moisés. De este modo, el apóstol Pablo trató de enseñar que, los seguidores de Jesucristo, estamos exclusivamente bajo el nuevo pacto y en ningún sentido bajo el antiguo. En Gálatas 4:21-31 encontramos una de las alegorías más detalladas que se encuentran en la Biblia. Gálatas 4:21-31 es una porción bíblica rica en enseñanza y fácil de comprender. Así, el apóstol Pablo nos reveló que los dos primeros hijos que tuvo Abraham, Ismael e Isaac, son dos símbolos de dos descendencias. El primer hijo fue Ismael, y representa la descendencia terrenal, ver Génesis capítulo 16. Mientras que el segundo hijo, Isaac, representa la espiritual, Génesis 21:3. Ismael nació según la carne. Es decir, por el deseo natural de Sara, de tener un hijo, según ella le pedía a su esposo Abraham, que lo tuviera con la esclava de ella, llamada Agar. Mientras que Isaac fue engendrado por Abraham con su esposa Sara, según la promesa que Dios le había hecho a él. Dios ya había revelado a Abraham que su verdadera descendencia vendría de Isaac. El conflicto entre los dos primeros hijos de Abraham fue casi inevitable. Aunque había aproximadamente 13 años de diferencia entre esos dos hijos. Para Abraham fue difícil estar del lado de Sara porque no quería rechazar a su hijo Ismael. Notemos que el conflicto vino de Ismael hacia Isaac. Pues Ismael era el que se burlaba de Isaac. Estaremos viendo más acerca de este conflicto entre Ismael, el hijo nacido por la carne, e Isaac, el hijo de la promesa. Vemos en Gálatas capítulo 4, que los legalistas judíos molestaban a los habitantes de Galacia, diciendo que ellos, los legalistas, eran hijos de Abraham. Pero, los legalistas no consideraban a los gálatas como hijos de Abraham y a la vez afirmaban que ellos, los legalistas, eran bendecidos, precisamente por ser hijos de Abraham. El apóstol Pablo admitió que los legalistas judíos eran hijos de Abraham, pero que ellos eran como Ismael y no como Isaac, porque todavía seguían la ley de Moisés. Los legalistas promovían una relación con Dios basada en lo mundano, porque se apegaban a la ley de Moisés. En cambio, el Evangelio verdadero de la gracia ofrece libertad en Cristo y es una promesa recibida por fe. De ahí es que, de la misma manera en que Ismael y sus descendientes han perseguido a Isaac y a sus descendientes, las personas que hoy en día siguen a Dios en la carne, persiguen a los que siguen a Dios en fe, según la promesa. Por eso, años atrás, estaba sucediendo que los árabes de línea dura del Estado Islámico, ISIS, y otros árabes, estuvieron matando violentamente y aún cortaban las cabezas a los cristianos, en los territorios de Irak, Siria, Egipto, etc. Todavía, hoy en día, vemos que seguidores de Cristo son violentados en Corea del Norte, en China y en otros países. En la actualidad,
Hay por lo menos 22 países en el cercano Oriente y en África del Norte que son países árabes, cuyos habitantes son en su mayoría musulmanes descendientes de Ismael. Además, otros 35 países forman parte de la Confederación Islámica, cuyos gobiernos son musulmanes, aunque la población es de origen diferente. Aún antes de que estos descendientes de Ismael llegaran a la región, ya se usaba el término árabe para referirse a los pueblos de la península arábiga. Gracias a la propagación del islamismo, los árabes y el idioma arábigo abarcan una inmensa región del mundo. Se estima que en Europa hay más musulmanes que cristianos y católicos juntos, y esta tendencia se está incrementando en otros continentes, aún en América Latina. No se puede decir que Ismael aborreció a Isaac. Sin embargo, después de Ismael haber sido hijo único de Abraham durante 14 años, el nacimiento de Isaac cambió sustancialmente la relación entre Ismael y su padre. La Biblia nos hace saber en este versículo, Génesis 21:9, que Ismael, para cuando Isaac tenía más de 3 años de edad, mostró sentimientos de envidia y rivalidad hacia su medio hermano. Y como ya sabemos, estos sentimientos han prevalecido en los descendientes de Ismael a lo largo de la historia. Y vemos que todavía afectan la política en el cercano Oriente. Hasta el punto de que muchos cristianos son maltratados por los descendientes de Ismael. Debido a esta situación que Génesis 21:9 narra, Sara no veía a Agar como parte de la familia de Abraham. Aun cuando la misma Sara la cedió con tanto anhelo a Abraham para que tuviera un hijo con ella. En Génesis 21:10 veremos que Sara se refirió a Ismael de una manera despectiva, diciendo: el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. También, después de eso, Sara generó un menosprecio en contra de Agar, por el solo hecho de que Ismael se burlaba de Isaac. Esto iba poniendo a Agar cada vez más alejada de Abraham. Podemos imaginarnos que los conflictos entre Sara y Agar del pasado causaron efectos en Ismael, y eso sirvió para marcar también los sentimientos de él en contra de Isaac desde el principio. Es fácil imaginarse que a Ismael se le dijo repetidamente que Isaac era el escogido de Dios para convertirse en el heredero, a pesar de que Ismael era el primogénito de Abraham. Por los acontecimientos que siguieron después de esto, uno puede imaginarse que Ismael llegó a pensar que su vida fue un error, y tal vez llegó a desear nunca haber nacido. Entonces, no debe sorprendernos que Ismael no lograba llevarse bien con todos. Este sentimiento de ser un paria se convirtió en un resentimiento tan fuerte que penetró la misma alma de Ismael, y desde entonces hasta hoy, los descendientes de Ismael han estado en contra de los descendientes de Isaac. La ira de Ismael motivó al diablo, y así se formó una fortaleza tan poderosa que ha durado a través de los milenios. Todo esto sucedió porque Abraham y Sara se impacientaron con Dios e intentaron ayudar a Dios en cumplir su promesa del hijo prometido, al buscar la ocasión de que Abraham tuviera un hijo con Agar. Amados amigos y hermanos de la fe, esto es todo acerca de Génesis 21:9. Ahora, vamos a meditar acerca de Génesis 21:10. Este versículo dice: por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Génesis 21:10. Algunos detalles de Génesis 21:10. En este versículo, Moisés, el autor de Génesis, a Agar 2 veces la llamó esta sierva. Tal vez, alguien se preguntará, ¿no fue Sara quien dijo esto, aunque Moisés fue quien escribió el libro de Génesis? Este versículo, en particular, contiene palabras de Dios, dichas por Sara. De todas maneras, parece claro que Sara había discernido la verdadera naturaleza del hijo de Agar mucho antes que Abraham.
¿Por qué fue así? Sucedía que Abraham amaba a Ismael más que Sara. Y el apóstol Pedro dijo, el amor cubrirá multitud de pecados. En 1 de Pedro 4:8. De modo que, debido a esto, Abraham veía menos defectos en Ismael que Sara. Esta declaración de Sara, en Génesis 21:10, fue usada por el apóstol Pablo, en Gálatas 4:30, como una afirmación inspirada, y como una interpretación del lugar del hijo de la promesa. Isaac iba a ser quien heredaría la promesa. Pues, esta es una afirmación en la Biblia. Pronto veremos que, este versículo, revela el fracaso de Abraham, al no comprender la esencia de la situación, debido a su angustia por tener que echar fuera a Ismael, su primer hijo. Pues su cariño a Ismael había empañado su discernimiento espiritual, como ocurre con frecuencia entre los papás en este mundo. Tal como dijimos arriba, en Génesis 21:10, Dios habló por medio de Sara. Pues esta era la voluntad de Dios, que Agar e Ismael se separaran de Abraham y de Sara, según ya hemos estado viendo. Además, estas palabras no provenían de celos de parte de Sara. Como ya mencionamos, Gálatas 4:30 nos confirma que era Dios operando por boca de Sara. Pues Gálatas 4:30 dice que dice la Escritura, echa fuera a la mujer esclava con su hijo. El hijo de la mujer libre recibirá todo lo que tiene su padre. En cambio, el hijo de la mujer esclava no recibirá nada. Esto significa que, solo Isaac podía cumplir la meta de Dios, no Ismael. Pues Ismael fue el primer hijo de Abraham, no el segundo. Por tanto, Ismael representó a Adán, no a Jesucristo. Por eso, 1 de Corintios 15:46, dice, entonces, el hombre espiritual no apareció primero, sino el hombre físico, y luego, el espiritual. Las personas que son mundanas, de la carne, no pueden heredar el reino de Dios, ni cumplir la meta de Dios. En cambio, el segundo hijo de Abraham fue Isaac. Por consiguiente, Isaac representó aquello que es espiritual, y representó también a quienes pueden recibir la herencia de Dios y mantener el testimonio de Dios. Notemos que Ismael no fue echado de la casa de Abraham el día que nació Isaac, sino después de que Isaac fue detestado. Antes de este suceso, era imposible echar a Ismael. Pues era necesario que Abraham primero confirmara que Isaac iba a ser el heredero, ya que Ismael había sido instruido por su madre, inculcándole que él iba a ser bendecido por Dios, como hijo de Abraham que era. Porque durante los casi 14 años, en los cuales Ismael era el único hijo de Abraham, Agar su madre, le estuvo inculcando la idea de que él sería el heredero de todo. Nosotros vimos, en Génesis 16:10, que Dios por medio de un ángel, a Agar dijo, multiplicaré a tus hijos, descendientes, grandemente, tanto que no podrán contarse. Agar guardaba estas palabras en su corazón. Y esto fomentó que Ismael se burlara de Isaac. Génesis 21:9. Además, en esa ocasión, Dios, por medio del ángel, a Agar dijo, ahora que estás embarazada, darás a luz a un hijo, al que llamarás Ismael, ya que el Señor ha escuchado tu tristeza. Él será tan libre como un asno salvaje. Luchará contra todo el mundo, y todo el mundo luchará contra él. Y vivirá en desacuerdo con todos sus hermanos. Génesis 16:11-12. En Génesis 16:12, la palabra, hermanos, se refiere a los descendientes de Isaac. Y por eso, hoy en día, vemos como los musulmanes, que son descendientes de Ismael, han estado actuando mortíferamente contra los cristianos en Irak, Siria, Egipto, Indonesia, etc. Durante todo el tiempo que Ismael fue el único hijo de Abraham, él y su madre compartían los mismos sentimientos, mientras vivían juntos con Abraham y Sara como una sola familia, y bajo el mismo techo. Por tanto, al nacer Isaac, Agar y su hijo consolidaron más y más su unión como madre e hijo.
pues aparecieron resentimientos en los dos cuando nació Isaac. En cambio, el nacimiento de Isaac fue de mucho gozo para Abraham y para Sara. Por eso, Ismael despreciaba al niño Isaac, porque en su alma ya tenía inculcado que el preferido debía ser él y no Isaac. Así que Sara observaba la actitud de Ismael contra su hijo Isaac. Y en particular, el día del banquete ofrecido por Abraham a Isaac, cuando éste fue detestado. Génesis 21:8, y lo más probable fue que Abraham no celebró un banquete el día que Agar detestó a Ismael, y este hecho lo guardaba Ismael en su corazón, ya que, como dijimos, todos vivían bajo el mismo techo. De modo que, todo esto trajo de nuevo conflictos serios en Sara en contra de Agar y su hijo. Así que, ya, a la altura de Génesis 21:10, Sara se sentía profundamente ofendida, y ella habló con Abraham con respecto a la conducta irrespetuosa de Ismael hacia ella y hacia su hijo Isaac, y por eso, ella dijo a Abraham: echa de la casa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Abraham debió sentirse profundamente preocupado, pues Ismael era su primer hijo, y lo quería mucho. Como podía despedirlo, lo más probable fue que Abraham oró a Dios en medio de su perplejidad, porque no sabía qué hacer. Veremos, Dios mediante, lo que el Señor informó a Abraham acerca de lo que debía hacer. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.